Estamos recibiendo, tal cual lo habíamos previsto, bueno, relativamente tal cual lo habíamos previsto, a Felipe Schipani, el diputado del Partido Colorado, el diputado de Ciudadanos, y digo relativamente porque siento la obligación no de reprocharle al amigo Felipe, sino en todo caso que le quede claro al público que mi intención era, con más tiempo, recibirle aquí en los estudios, que siempre una charla es más profunda y de mejor calidad. Felipe, buen día, bienvenido. Alejandro, audiencia, un placer y me excuso, pero la dinámica política nos cambió la planificación que teníamos hace minutos. Terminamos la reunión con su nuevo subsecretario, con el nominado a subsecretario Nicolás Albertoni, y bueno, pero lo importante es que estamos en contacto. Arranco por ahí. Nicolás, que es un hombre, bueno, estuve leyendo, como imagino que todos, es un hombre joven, pero con mucha experiencia en lo que a la formación, en la ciencia política, en las relaciones internacionales, además con una condición de docente que tiene, y es un hombre colorado. Justamente en ese punto me quiero detener. No es un hombre que forme, no es un cuadro político del sector ciudadano, ¿verdad? No, Nicolás es un hombre de Colorado de toda la vida, militante del partido. Yo lo conocí hace 15 años en oportunidad de la primera elección de jóvenes en el año 2007. Él ya militaba en esa época y militaba mucho antes en el departamento de Salto, junto a Malaquina, de donde es oriundo. O sea que ha tenido una militancia política siempre vinculada al partido y se ha formado y especializado en este asunto de la política internacional, ¿no? A través de estudios en Estados Unidos. Por tanto, yo creo que es Pero, una ¿es muy del buena. sector ballistas que lidera el expresidente Sanguinetti? Él no tenía militancia sectorial en estos últimos años, es más, no estaba en el país cuando se realizó la última elección interna, por tanto no estuvo en ninguna lista. Obviamente, él ha colaborado con todos los sectores del partido, pero según declaró hace minutos a otros medios de prensa, él no tenía pertenencia sectorial, él se siente un hombre del partido y un recurso humano del Partido Colorado al servicio de la coalición de Aquí en Más. Si H hubiese demorado un poco más en renunciar, tal como dice Diario El País, mayoritario el Partido Colorado, ¿no? ¿Le Sí. hubiese pedido el cargo? Bueno, Alejandro, eso es contrafáctico, porque lo que ocurrió fue a las 18:30 estaba convocada la reunión de la bancada y a las 18 horas Carolina H. le comunica al presidente y le comunica a nuestro coordinador político Adrián Peña la renuncia. De modo que cuando se inició la reunión ya teníamos sobre la mesa la renuncia de Carolina, que evitó, bueno, un debate y una definición en torno al tema. Yo creo que en términos políticos, una buena decisión porque descomprimió una situación enojosa, si se quiere, que se había generado en la interna del sector ciudadano. Ahora, no podría responderte porque es contrafáctico, no tuvimos el debate. ¿Qué hubiera pasado si no llegaba esa renuncia? ¿No? Pero no lo, a ver, entiendo perfectamente lo que vos señalás, más, a ver cómo lo digo. Seguramente ustedes avanzaron, como tiene que hacer cualquier hombre o mujer de la política, y mucho más un grupo político, y mucho más un grupo político de un partido de gobierno, y mucho más un grupo responsable, uno tiene que armar escenarios. Bueno, yo imagino, porque además está dicho en esos términos, esto sí que no son trascendidos, el ministro Peña, de alguna manera el que luce como coordinador de Ciudadanos, habló con la vicecanciller H, ¿no es cierto? Y en ese sentido, uno puede presumir que en esa charla hubo algo que en política tampoco hay que asombrarse tanto, relativamente común, y es, bueno, conviene que te apartes vos antes de generar una circunstancia que puede ser incómoda para todos, para vos y para nuestro grupo, para el partido político y además, ¿por qué no?, para el gobierno. Claro, era una posibilidad, Alejandro, pero sí, no sabemos por qué pasó. Nosotros el jueves recibimos a Carolina H. y la reunión se levantó cuando terminó ese intercambio con Carolina, en donde ella hizo una presentación, en donde se le hicieron Uy, se me entrecortó un poquito. sobre las conclusiones
en relación a la comparecencia de Carolina a la bancada. O sea, que a ciencia cierta cada uno podía tener su parecer, pero nunca llegamos a colectivizarlo. Justamente la idea era hacerlo en la instancia del día de ayer y eso no se pudo concretar por la renuncia, ¿no? Bueno, está bien. En todo caso, parece ser claro que esa reunión, la del jueves, al, al grupo ciudadano no le resultó satisfactoria las explicaciones que dio la entonces viceministra, porque si no hubiese alcanzado con esa misma tarde, luego de la reunión, emitieron una aclaración en la que, como hizo el presidente de la República, nuestro total y pleno apoyo a lo dicho y a lo actuado por Carolina H. Eso no ocurrió, por lo tanto fue, por decir lo mínimo, insatisfactorio lo que volcó allí Carolina, ¿no? Pero cuidado, nosotros no resolvimos el jueves porque el ministro Adrián Peña, que estaba en el exterior, nos pidió que postergáramos la reunión hasta el lunes porque él quería estar presente y llegó al país el lunes. Nos habían resultado insatisfactorias sus explicaciones. Dilatamos la instancia de definición para que nuestro coordinador político esté presente. Nos parecía que era un tema lo suficientemente relevante como para que él participe de la decisión. Esa fue la motivación de la postergación del asunto. Bien, está. En todo caso, me permito suponer, ya sé que es contrafáctico, pero para que si hubiese estado el ministro, la decisión quizás la renuncia hubiese ocurrido antes, ¿no? Bueno, francamente no podremos saberlo. Ah, pero Lo no, cierto, tampoco es lo tan loco cierto lo es que estoy que, diciendo, ¿no? pero Alejandro, lo cierto es que había distintas posiciones en la bancada, digámoslo. No había unanimidad. Entonces, yo no sé cómo podía terminar el debate, porque muchas ¿Cuál era tu veces, posición, Felipe? a ver, mi posición personal era que, bueno, había habido un hecho en donde la subsecretaria había omitido información o se había contradecido entre lo que dijo en el Senado de la República en la oportunidad de interpelación y lo que después conocimos por los chats. Ese para mí era el hecho relevante, ¿no? Claro. No la expedición del pasaporte, ¿no? Que eso es una cuestión más compleja y creo que el gobierno ha dicho, y yo comparto, de que le correspondía a este señor acceder al pasaporte porque cumplía con todos los requisitos que se solicitan al respecto. El problema es que nosotros somos legisladores y cuando recibimos aquí a un ministro, a un subsecretario, a jerarcas del Poder Ejecutivo, bueno, les pedimos información para articular la defensa política de esas posiciones. Y lo hacemos confiando en que la información que se nos brinda es toda la información. Ahora, cuando nos falta información o cuando luego de sucedido ese episodio advertimos que se había omitido una información relevante, realmente eso dificulta el trabajo parlamentario. Y yo diría que ese es el nudo gordiano, en todo caso, del cuestionamiento a Carolina, ¿no? Acá hay una, Sus contradicciones. claro, acá hay algo que me parece que es demasiado evidente como para darle vueltas en la dirección, me parece que lo que señalas vos, que en el marco de la interpelación se dijo y se dijo durante toda la noche que, entre otras cosas, a Marcet le otorgaron el pasaporte porque no se sabía quién era, y ahora resulta que la vicecanciller eh, sí lo sabía por los chats que no han... Hasta ahí voy bien, ¿no es cierto? Sí. Bien. Nadie sabía quién era Marcet, no puede sostenerse con un mensaje que el viceministro del Interior le da a la vicecanciller, que se trata de un narco muy peligroso y pesado y que sería horrible, que sería terrible que pudiese ser liberado. Mi pregunta es, pero hija del sentido común, casi una pregunta pavota, te lo voy a decir así, Felipe. Cuando munida de carpeta va la vicecanciller a conversar con ustedes o incluso con los medios, yo recuerdo que ella sostuvo
La jerarca renunciante dijo que quizás su error fue ceñirse al deber ser y la legalidad, ¿no? Esto lo publica hoy diario El Observador. Pero si estás en una interpelación y el ministro de Relaciones Exteriores dice, ¿qué quieren? Le dimos el pasaporte, entre otras cosas, porque no conocíamos. A ella no le vienen ganas de decir, no, perdón, ministro, ahora que lo estoy pensando, me olvidé de decirle a usted algo que debía haberle dicho, que en efecto sabía yo, porque sabía el viceministro del Interior, que se trataba de un narco muy peligroso y pesado. ¿Por qué no dijo eso en ese momento? ¿Por qué insisten que... ¿Por qué dejó que la rueda, o mejor dicho, que la bola de nieve juntara blanco, juntara volumen, para sostener que al hombre no se le conocía? Una pequeña precisión. Claro, En verdad lo que Bustillo dijo fue que hasta ese momento no se sabe de la peligrosidad de Marcet. El argumento del gobierno para otorgar el pasaporte es un argumento estrictamente jurídico. Se cumplían con las condiciones, con los requisitos del decreto del año 2014. un No decreto que tener pudo haber sido cambiado, ¿no? decreto, bueno, el decreto que después de conocidos estos hechos fue modificado. Pero básicamente lo que establecía ese decreto es que si alguien no tiene requisitorio internacional a través de Interpol, que Marcet no tenía, si alguien no tiene antecedentes en el país, que Marcet no tenía porque se habían extinguido, podía acceder al pasaporte. Esa es la explicación que da el gobierno en torno al tema del pasaporte. Es cierto lo otro, y es justamente eso, Alejandro, lo que a nosotros nos hace ruido. Esa contradicción entre lo que expresa Carolina en el Senado de la República en relación al conocimiento de los antecedentes de Marcet y lo que aparece después en esos chats. Ya sé que Para, o sea, la respuesta para a esta nosotros pregunta, sí, ese es el punto de cuestionamiento. claro, claro. Y bueno, ese era el tema que de alguna manera hizo que, bueno, se suscitaran estos hechos y que, bueno, Pero renunciara a su justamente, cargo. diputado, lo que yo preguntaba, incluso casi sin, sin peso político, y más que nada con peso humano, lo preguntaba. Es decir, yo quiero creer que en esa reunión, la del jueves fundamentalmente, alguno de ustedes le dijo a Carolina, pero Carolina, ¿por qué guardaste esa información que terminó siendo, si no la más importante, por lo menos una información importante, hasta el punto que durante las horas de interpelación se manejó en más de una oportunidad? Da la impresión que ese silencio es un silencio, yo no lo quiero adjetivar, pero por lo menos, por decirlo menos, inadecuado, improcedente. No, no le preguntaron eso. ¿Y qué respondió? Ya sé que vos me podrás decir, pregúntale a ella, pero como ustedes ya le preguntaron, quiero conocer qué le respondió. A ver, no hay ningún misterio, por supuesto que esa fue la pregunta cantada, Oh, ¿no? Y ella admite que omitió información, que le faltó completar toda la información. O sea, ella admite que hubo un error en su comunicación en el Senado. bien, bien. Bueno, y otra pregunta que yo me hago también, hijo de la lógica del sentido común. Si de alguna manera se advierte que hay una omisión por parte de la canciller, que obviamente la hubo, en el sentido de que sí sabía que sería terrible entregarle este documento a este delincuente, a este criminal, porque se trata de un narco muy peligroso y pesado, ¿verdad? Este delincuente detenido en Dubái por documentos falsos, un narco muy peligroso y pesado, dijo Maciel. Si esa, digamos, responsabilidad se le reprocha a Carolina, también debería reprochársela al viceministro Maciel. Bueno, el tema ahí es que O no. el cargo de Carolina H. es un cargo del sector Ciudadanos. No, no, pero justamente viste que te dije la parte humana, estamos en un asado, no, pero no es como similares las responsabilidades, porque está bien, Carolina, vos no le dijiste al tuyo, pero cuando estás en el Parlamento y se está haciendo la interpelación y escuchás a cada rato decir, perdón,
no sabíamos la peligrosidad. Maciel no pudo haber levantado la mano y decir, sí, sí, yo la sabía. Es más, por escrito se lo dije a la vicecanciller. Bueno, Alejandro, a ver, nosotros no somos los fiscales del gobierno. Somos un sector de un partido que integra la coalición de gobierno. Y actuamos en relación al desempeño. Establecemos a ese integrante del sector, como a todos los integrantes de Ciudadanos, nuestros estándares de actuación en la función pública. Creemos que tienen que ser otros actores, en todo caso, quienes juzguen otras conductas políticas. No nos corresponde a nosotros hacerlo. Entendido, entendido. Lo que sí me queda claro, entonces, Felipe, con esa meridiana de claridad con la que decís, que esos estándares que ustedes manejaron en Ciudadanos, entre otras cosas, facilitando o recomendando salir de esta potencial crisis que la viceministra renuncie, que ese mismo reproche, observación, cuestionamiento, en caso que Maciel hubiera sido el sector, ustedes se lo hubieran hecho a él. Es todo contrafáctico. No. Maciel supo ser colorado, pero ya no lo es. No nos corresponde a nosotros juzgar la actitud de Maciel. Pero tengamos presente de que Maciel no se refirió a las comunicaciones con Marcet en los mismos términos que lo hizo Carolina H. O sea, no analizamos el caso de Maciel porque, reitero, no nos incumbe. Pero obviamente, si hubiera sido el subsecretario del Interior un cargo del sector ciudadano, hubiéramos analizado, hubiéramos escuchado a Maciel como hicimos con Carolina H. y hubiéramos tomado una definición. Entonces, nosotros no somos el tribunal de alzada del comportamiento político de los partidos de la coalición. Jugamos a los nuestros y le exigimos a los nuestros determinados estándares, los que nosotros creemos que son los adecuados. La ex viceministra es o era de los de ustedes y dijo que en realidad su error fue por ceñirse al deber ser y a la legalidad, pero no es por esa razón que se produjo el ruido según la mirada de Ciudadanos, ¿no? No es porque fuiste demasiado legalista o demasiado apegada al deber ser, sino porque no compartiste una información de alta jerarquía con tus jefes y con el sistema político en general y con la ciudadanía toda. Es por ahí, ¿no? Exacto, sí, sí. Bien. O sea que en ese punto, o también en ese punto, mejor dicho, tampoco en ese punto están de acuerdo con H, ¿no? A ver, es muy legítimo todo lo que Carolina expresa en su nota. Yo la puedo comprender. Ahora, las razones que generaron inquietud y preocupaciones ciudadanos refieren a lo que hemos conversado en estos minutos. Presidente de la República para con su subsecretaria que lo que ustedes tienen para su integrante del sector, ¿no? Es decir, los estándares de los que hablaste recién parecen no ser los mismos los del presidente de la República que los de Ciudadanos, ¿no? Y es absolutamente legítimo que así sea. A ver, nosotros no decimos que nuestros estándares son los mejores. Cada uno hace las evaluaciones políticas de acuerdo a, bueno, su leal saber y entender. Es evidente que en este tema, bueno, el presidente de la República opinó otra cosa, el presidente de la República respaldó públicamente a Carolina H. Yo no sé qué hubiera pasado si efectivamente no llegaba esa renuncia. No podemos saber qué iba a concluir la bancada del sector Ciudadanos, pero en todo caso, yo no dramatizaría tener diferentes visiones, hacer diferentes lecturas sobre los mismos hechos. Somos una coalición, somos partidos distintos, tenemos sensibilidades diferentes y bueno, yo creo que esa en definitiva es la riqueza de la coalición de gobierno. Sí, pero sí, perfecto, clarísimo, otra vez, Felipe. Pero en todo caso, sí, también es claro que para lo que Ciudadanos está mal, es decir, ser integrante del gobierno, tener una información de alta jerarquía y no habérsela dado a conocer ni a sus superiores
ni al sistema político, ni a su partido, y repito, ni a la ciudadanía todo, y haber ocultado esa información, es importante, es serio, es un error indisimulable, según Ciudadanos. Para el presidente de la República ni es serio, ni es importante, ni es un error indisimulable. Bueno, yo no lo escuché al presidente decir estas cosas No, que tú afirmás. no, dijo todo lo Este, contrario, que el apoyo, todo lo contrario lo que hicieron ustedes. bueno, pero en todo caso, el debate no es sobre el fondo del tema, sino es sobre lo procedimental, es sobre si eso amerita o no una continuidad. Pero reitero, hay que respetar las opiniones de todos. Es evidente que en este asunto el tema inquietó a Ciudadanos, no hacía a otros actores políticos, y bueno, y cada uno actúa de acuerdo a sus estándares, su sensibilidad política, y me parece fundamental preservarla, ¿no? Bien. Porque si todos vamos a actuar del mismo modo y a valorar los hechos del mismo modo, tenemos que hacer un partido y dejamos de ser una coalición, ¿no? En todo caso, a vos, como integrante de este gobierno, ¿no hubiese preferido que esos mismos estándares, que esos mismos parámetros no sean tan excepcionales y que solo los levante Ciudadanos, sino también algún otro socio con el que estás gobernando? ¿No te hubiese gustado un poquito más? Recomendarle o imponerle o ser comentarista de lo que es el actuar de otros sectores frente a comportamientos de actores en la función pública. Francamente, yo opino de las decisiones que toma Ciudadanos y como integrante del sector me hago responsable de ellas. Ni opino ni comento opiniones de otros sectores, de otros partidos que integran la coalición. No, no, yo dije los estándares. Es decir, Por no eso, te sentís, te lo pregunto de otra manera, ¿no te sentís un poco solo entonces en ese gobierno desde esa perspectiva? Mirá vos, la macana que se manda, una de las mías, yo no la defiendo porque es una macana demasiado grande y todo lo demás mira para el costado. Eso. Uy, ¿se cortó? ¿Se me cortó Felipe quizás? Sí, se trancó él. Es él, ¿no? No nosotros. Sí, se le fue. Bueno, a ver si lo dejamos por ahí. De todas maneras, fue todo muy claro, fue además. Perdón, Felipe, sabés que se había entrecortado y el último par de enunciados que no se lograron escuchar. Te pido por favor que lo repitas para no, que el público no quede sin tu opinión. te decía Alejandro que ni me siento solo, ni me siento acompañado, ni juzgo los estándares o las posiciones que sobre estos temas adoptan otros actores del gobierno. No, creo que eso sí generaría ruido en la coalición. Que Bien, estemos todo el tiempo cuestionando cómo otros partidos, cómo otros sectores resuelven sus cuestiones internas. Me parece que hay que respetar las decisiones de otros partidos y dentro de los partidos hay que respetar las decisiones que toman los sectores. En este caso, recayó en Ciudadanos y como nosotros respetamos, también exigimos el respeto de los demás. o sea que sentís, para terminar con esto entonces, y por hoy, después otro día la seguimos más largo y más tendido aquí en el estudio, vos sentís que esto no ocasiona en el marco de la unidad de la coalición multicolor ningún ruido de ninguna especie y de ninguna naturaleza. Yo francamente creo, Alejandro, que lo más mínimo, al punto tal de que el presidente, que le había dado el respaldo, cuando, bueno, Carolina H. le presenta la renuncia, justamente por este tema que estaba planteado, acepta la renuncia, ¿no? Bueno, Entonces, eso hace a la armonía del funcionamiento de la coalición, que hay que entenderlo. Somos partidos diferentes, estamos coaligados, que tenemos representación en el Poder Ejecutivo y que es en última instancia el sector proponente de ese ministro, de ese subsecretario, el que termina, a no ser que estemos frente a hechos flagrantes, ¿no? En donde no se admite mucha discusión. Pero en el terreno de las valoraciones, como este es un terreno que admite varias valoraciones, la última palabra la tienen que tener los partidos y los sectores proponentes, y en este caso se respetó como era del caso la resolución que sobre el tema estaba procesando nuestro sector.
Para terminar, H, ¿continúan Ciudadanos? Lo pregunto no caprichosamente, aunque este argumento, este hecho en sí mismo podría ser contundente, sino que creo recordar que hubo antecedentes de desencuentros entre decisiones y opiniones que Ciudadanos y algunos de sus más connotados integrantes tuvieron sobre distintos asuntos que públicamente H cuestionó. Bueno, sí, a ver, eso me parece importante aclararlo. No lo dijiste, pero se podrá entender que hubo otros elementos que se valoraron, se consideraron, bueno, no es así. A ver, Ciudadanos no es un No, sector lo manejé solo para la continuidad de para H. darle contexto, para darle contexto. Por supuesto, en Ciudadanos hemos tenido visiones diferentes sobre los temas, no somos un sector de unanimidades, hay visiones diferentes, creo que eso engrandece al sector. Lo que hoy sabemos, Alejandro, es que Carolina ha renunciado a su cargo en la subsecretaría del partido. No tenemos información cuál va a ser su futuro político. Al día de hoy sigue integrando Ciudadanos, hasta tanto haya alguna expresión en sentido contrario. De modo que con la información que tenemos hoy, su renuncia es al cargo de subsecretaria, no más. Bien. Felipe, te abrazo, te agradezco y nos reencontramos más temprano que tarde. Es altamente probable que por lo menos a nivel de radio no nos veamos antes de la Navidad. Bueno, yo no sé vos, en tu condición de ballista liberal, cómo te llevas con la Navidad, pero en todo caso es un día de festejo de todos nosotros, así que desde ya feliz Navidad. Es el día de la familia, sin duda. Vamos arriba. Pero no, uno termina prestándose para el festejo, para la alegría de los niños, para Papá Noel, o sea que son momentos de estar en familia, la pasamos con ese sentido. Y bueno, te deseo un gran año y seguramente nos volvamos a encontrar el próximo año, estimado.